directo desde Apodaca, Nuevo León. Y solo esperar que se conecte un poco más de gente y ya está todo. De verdad, te voy a ser sincero. Esta noche me acompaña Charlie. Charlie, muchas gracias por acompañarme. De nada, Enrique. Buenas noches a todos. Aunque no hago comentarios y eso a veces, ya los veo. Dice, está por comenzar. Bueno, pues ya van llegando. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche. A esta noche. Pues, ¿qué les podría decir? Voy llegando de la ciudad de Veracruz y ya tenía ansias de estar aquí. Ya quería llegar por muchos motivos. Ha habido un caso que, si, o sea, no hay transmisión, si tu teléfono no suene, ¿eh? No, estás bárbaro. Saludos a todos, amigos, a todos. Patrick Quiroz, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Pues esta noche es la noche. Así que esta locación nueva, porque ustedes lo han pedido. Bueno, les comentaba anteriormente. Me han hecho llegar la invitación a una casa. Y la historia se me hace demasiado perturbadora, ¿eh? Hasta cierta forma se me hace algo sorprendente. Charlie, te doy las llaves. Toma. Ya te extrañaba. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y es la primera vez que miro un en vivo. Bienvenido, de verdad, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra Bustillos, muchas gracias. Muchas gracias. Ya déjalo puerta. Aguas. Güey, yo con la historia no quiero ni entrar y tú te veo como, No, es que como si nada. que tiene una cuidado yo. Es lo que estaba viendo. YouTube no avisa nada. Bueno, si no lo hace YouTube, ayúdenme ustedes a compartir esta transmisión. Ay, güey, me asusté, güey. Güey, me asusté. El cable, güey, en la oscuridad se fue. No sé, güey. Pero no hay una transmisión que la hagamos así ¿cómo te explico? Pues, si quieres cerrar la puerta. Ay, qué nervios. Amigos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión en este lugar que nos han hablado bastante cosas muy pesadas. He recibido varios mensajes, varias llamadas sobre asistir a este lugar. Es una persona adulta la que habita aquí, o habitaba hasta hace 15 días, ¿eh? Por simples motivos, bueno, no son simples, pero por algunos motivos demasiado descabellados, diría yo. Ok, vamos a dejar en claro, en la parte de atrás hay perritos, ¿ok? Tengo entendido que les echan la vuelta y eso quiero pensar, ¿eh? Que no están totalmente solos. No se preocupen, aquí estamos en vivo, amigos. Muchas gracias a todos por la espera. Esta semana y estos meses ya me verán muy activo, muy activo. Pero ya está todo listo y entonces a mí me... Sí, escuché. Vamos a pensar que son los perritos. Ok, uno de los motivos... Oh, cabrón. ¿Escuchaste eso? Se escuchó raro, ¿eh? Salud, Ricky de Charlie, de Familia Sánchez de Pomona, California. Welcome back. Muchas gracias. Ay, güey. Mira, como todo, voy a tomar asiento. Charlie, ¿quieres tomar asiento? ¿O no? Ok. La historia del lugar es que esta persona pues, es de la tercera edad. Durante un tiempo recibía visitas extrañas por la noche, es lo que comentaba, pero no lo tomó como mucha importancia, ¿no?
Dice que lo más tenebroso es que a ciertas horas de la noche le tocaban la puerta, güey. Venían y le tocaban la puerta. Entonces él creía que eran niños, ¿no? Porque él dormía temprano, los niños no molestaban. Y como es una persona, pues se podría decir así como algo, algo molesto, enojón. Entonces ya. Después de eso, una noche escuchaba llorar mucho a sus perritos. Mucho, mucho. Los cuales dormían aquí dentro de la casa. Han pasado noches, el señor siempre era lo mismo. Lo despertaban, los golpes en la puerta, empezando por la puerta de adelante, después era la puerta de atrás, después ya era la puerta de su propio cuarto. El señor empezó a sentirse mal, empezó a sentirse incómodo, ¿no? Con todo lo que estaba sucediendo. Pero un señor que no le daba tanta importancia porque son personas de rancho, personas que no tienen tanto miedo, que se prenden aparatos electrónicos, luces, incluso aún no habiendo electricidad. Quiero aclarar que sí hay electricidad en la casa, pero me gusta hacer las transmisiones así. Por alguna cosa, para mí es algo, ¿cómo te explico? Algo más tenebroso, algo más diferente. Eso es lo que se comenta, ¿no? El ente que logró ver fuera de su cuarto hace 15 días casi le provoca un infarto. El ver una masa oscura observándolo en la oscuridad y moverse de un lado a otro. ¿Se imaginan? Eran las 4 de la madrugada y salió huyendo una persona de la tercera edad con una experiencia y de vida cañona. Lo que él sintió esa noche, que él le comenta a sus familiares que es algo que no tiene una explicación. Y es desde esa noche que él no ha regresado a esta casa. Así que vamos a entender varios factores, ¿no? Una de tantos es que, ¿qué crees que pueda detonar tanto? A una persona creyente, ¿te imaginas? Una persona creyente en todos estos aspectos. Él vive solo, o sea, él se tuvo que mover. No, es eso, La soledad. puede ser. Pero ¿qué pudo él o qué puede hacer como para que sea tratado de esta forma? Entonces me fueron incontables los mensajes que llegaron donde me invitaban a este lugar, que pasara un momento en este lugar, porque querían saber qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa exactamente en este lugar? Milagros Pérez, bienvenida, espero que sea de tu agrado estas noches de insomnio paranormales para todos nosotros. Quiero dar las gracias a Charlie, gracias por acompañarme. Bueno, es verdad, hay mucha humedad y eso es extraño. He visto casos así. Hola. ¿Te imaginas el pavor que sintió? Pero vamos a seguir viendo, ¿no? Saludos a todos, ¿eh? Qué bueno que están aquí. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes. Si me ayudan a compartir, se los agradecería bastante. Pero qué lugar. ¡Ey! ¿Escuchas? Sí, escuché. Se vio antes algo, güey. Yo lo vi en sí, exactamente en la ventanita, güey. Güey, me asusté, güey. ¿Salimos? ¿Eh? ¿Salimos? Vamos a salir. Güey, vi a alguien ahí asomándose, güey. ¿Tú lo notaste? Lo vi perfectamente. Ajá, clarito ahí algo se había asomado. Bueno, amigos, a muchos no les llega
la notificación. ¿Me pueden ayudar a compartir? Bueno, de verdad se los agradezco bastante. Y eso me hace poder seguir trayéndoles directos todos los Hay días. perros, hay perritos. A esos perritos. No, A ver, pues no, no creo. A ver, A ver. son chiquitos. Pues yo los vi, yo los vi y estaban chiquitos, Güey, güey, no ma. Eso fue arriba, güey. ¿Escuchaste? Yo. El pavor, güey, que le había dado, güey. Lo que acabo de escuchar, güey. Se fue aquí arriba, ¿verdad? Sí, güey. Me dijeron los familiares, güey, que incluso, güey, dejó la cama, güey. Que voy a encontrar justo como él, como se fue. Uy, güey. Hay un olor raro. Hablaba también del olor, ¿Fue esto? No, sí, pues se movió, algo se escuchó. Algo de madera. Ay, güey. Madre, güey. Dice que mi internet se ha... A ver, no se vayan. Voy a poner la recarga. Ya saben, Voy a poner la recarga y regreso de volada. A ver. Listo, ahora sí ya quedó. Es que lo malo de que tengo que... Y tú con eso en la mano, güey, no te da... Estoy apretando nada. Te asustaste tú. Sí. ¿Qué se escuchó? Yo creo que había sido algo de abajo, pero. No veo ningún mueble de madera. Escuché eso. Ay, güey. Es raro, güey. Y sí, hay algo. No se levantó la. Pero es extraño, ¿no? Mira. Es como demasiada humedad. Y eso, ese güey, o sea, eso se ha visto antes. ¿Eh? ¿Te imaginas el miedo que tiene? Güey. Carlos, Carlos. Oh, güey. A ver. Hay que poner. Pongo el este. ¿Dónde lo pongo? No, güey. Ok, cualquier cosa que esté aquí. Lo pone aquí. A ver, pasa. Ok. Si yo paso. Ok, te detecta esa. Ok. Y se vio nada en el piso.
¿Y el otro? Abajo, déjame eso aquí arriba. ¿Abajo? O aquí arriba. ¿En serio? ¿Es igual? Aquí. Ok. Ahí va. El señor estaba acostado en la cama y el bulto que él vio fue aquí, en esta parte donde yo me encuentro parado. ¿Ok? Algo hay aquí arriba. No sé qué tenga que ver, pero hay algo aquí. Y se siente extraño, ¿eh? Se sintió. De hecho, no hace calor y yo. Ahí cambia. Estoy sudando. A ver, dame la muñeca. ¿Dónde te parecería que la dejáramos? Arriba. ¿Aquí? Sí. Entre esas cosas No, de... ¿verdad? No creo que sea buena idea, ¿eh? Aquí. ¿Dónde? Perfecto. Ay, ok, listo. Amigos, si me ayudan a compartir, se los voy a agradecer bastante. Y para que le llevan a la muñeca. Porque sea lo que sea que se encuentre en este lugar, me gustaría que se quede ahí. Ricky, salud desde León, apoyándote como siempre. Gracias, Miriam Flores. Muchas, muchas gracias. Bueno, me voy a mover del lugar. Está todo listo. A ver, vamos a ver aquí por último. Quiero ver como qué impresión se habrá llevado. Si el señor estaba aquí, ya lo acosté en su cama a ver si no se enoja. Si el señor estaba aquí y él vio el bulto aquí, ¿qué fue eso, güey? ¿Escuchaste eso? ¿Quién vive? Listo, vamos a ver, voy a apagarla como ustedes lo piden. ¿Quién que la apague o no hay necesidad? Vamos a ponerlo en verde. Y es verdad, Charlie, yo también te noto hoy tenso. ¿Te encuentras bien? ¿Eh? No venía muy mentalizado. Es raro, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una cosita chiquita. Sí. Hola. Oye, ¿será normal toda esa... es como humedad? Pobre, de verdad, pobre señor. No me imagino el pánico que habrá tenido. Y no regresar en 15 días es algo cañón, ¿eh? Pues si hay algún espíritu aquí, me gustaría hacer contacto contigo. Pues yo creo que el Señor, tal vez, pues a lo mejor es más fuerte que yo. Puede ser. Pues es que estando en su casa, yo creo que debe haber sentido algo. ¿Cómo? ¿Y los detectores qué pedo, güey? ¿No sonaron? ¿Eh? Güey. ¿Qué fue? Estoy seguro que eso no estaba ahí, güey.
Güey, tócame el corazón, güey. Tócame el corazón, tócame el corazón. Ah, pues yo no estoy igual. Acabo de ver un comentario y creo que por primera vez siento que tienes razón, güey. Que nosotros estamos invadiendo un espacio. Pero no. Sí y no. O sea, si el permiso fue otorgado por el dueño de la casa. ¿Y de qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Estás escuchando las voces? Ah, la madre, güey. Sentí un gacho, güey. No manches, ya estoy bien cosa, güey. ¿Qué fue? No, yo no salgo. ¿Qué fue esto, güey? ¿No? Algo soy yo, güey. Golpes, güey. Soy yo aquí, güey. ¿Eso? ¿Eso sí estaba o qué? O sea, la puerta sí la cerraste, pero no sé si estaba en el piso, güey. La verdad no lo vi. Si en esta casa hay un espíritu, ¿por qué no me sacas de este lugar? Vi algo ahí abajo, güey, que se movió. Ahí. Vi algo negro, güey, algo que se... ¿Qué fue eso? Ay, ay. Güey, nunca creí ¿Qué no creíste que aquí? que se iba a escuchar tanta actividad tan... Aquí. Sí, es una casa tan pequeña. ¡Ey! ¿Quién vive? Vamos a ser honestos. Una persona mayor que nosotros ha vivido, quién sabe cuántas cosas, güey. Y para que haga algo, o sea, yo hablo como por mi abuelo. ¿Tú te crees que él hubiera salido corriendo a menos que algo muy malo hubiera estado en el lugar? Tuvo que haber sido algo... Tuve que ser algo muy fuerte. Y que describe un bulto negro, sabrá realmente cómo era lo que él vio, No, y aparte que comenta que las actividades ya tenían rato. ¿Cómo te llamas? Creo que tengo la grabadora de voz, Sería interesante. De hecho, no. Tenía GoPro, pero no. Voy a ver si dejo. Ay, mi dedo. No puedo dejarlos solos todavía, amigos. Hay que seguir pues como la investigación, la exploración, tal como va ahorita, Yo de este lado, la grabadora de voz. Estoy nervioso, güey. Voy a ponerlo en las escaleras para poder captar más amplio, ¿no? Lo de la casa. Listo, lo estoy poniendo en la escalera. A mí, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención es la humedad. Las imágenes religiosas que tiene. ¿Hay algo que puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que quieres con este señor?
Ese ruido no me gusta, güey. Ese tipo de voces o guturales, podría decir así. Sí, No me gusta, güey. ¿Quién eres? Güey, güey, ¿qué fue eso? El... re- Güey, dije, no, esto no está bien. mira, güey. Mira, 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 mira. Mira. No mames. Uy, Me dije, esto no está bien. yo soy la muerte, güey. Te quitaré la vida, güey. Ya apaga, no, güey, apaga eso, güey. Yo soy la muerte, te quitaré la vida. ¿Qué es eso, güey? Oh, güey. Yo soy la muerte, te quitaré la vida. Mira. ¿Eh? Oh. ¿Escuchaste eso? Oh, güey. Oh, güey. Empezó un olor horrible, güey. ¿Escuchaste, güey? Yo soy la muerte, te quitaré la vida, güey. La bola. Oh, sí. Deja prendo mi lámpara. Aquí. No sé cómo ponerlo, güey. No sé cómo ponerlo, Ya no se escucha, güey. Güey, ya no se escucha. ¿Cómo le hago? ¿Te duele algo o qué? Ya no se oye, güey. Ya no se oye.
Algo le pasó, güey, no se oye. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Eh? Dice, te traicioné, dice, la canción no dice eso. Ah, bueno, pues si no dice eso, acá se escuchó muy claro, güey. Si no se escuchó eso, discúlpeme, pero acá se escuchó muy claro. Por eso que no sé. Uy. ¿Por qué está así, güey? Escuchen, escuchen. ¿Escuchaste? Ah, así. Ah, Se escucha. güey, y mira. Mira. ¿Qué fue eso? No sé, pero se escucha muy, muy feo. Creo que la grabadora, algo está pasando con la grabadora, no. ¿Qué fue eso? Se escuchan voces muy pequeñas. Oye, oye. El baño. Escucho risas, güey. Y risas muy macabras, güey. Es raro, güey. Escucha muy raro. Si esta es tu casa, ¿por qué no sales de donde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Te incomoda mi presencia en este lugar?
tengo miedo, güey. Se ve que sí, güey. Por lo del radio, güey. Es que se escuchó eso, estoy bien caliente. Yo me siento incómodo con lo que escuché en la grabadora, ¿eh? Me siento súper incómodo, se escuchó horrible, güey. ¿Te imaginas que esa cosa prendía? ¿Por qué no la prendes? Fue atrás de ti, güey. La señal y todo, algo está pasando. Hay una oscuridad horrible en este cuarto. Hay una oscuridad horrible aquí en este cuarto. Siempre que algo me va a pasar, se va. La señal. Perdón. Tengo. No sé qué tengo, güey. No sé qué tengo, güey. Oh, me siento mal, güey. De repente, güey. Sentí algo en la garganta, güey. Sentí como que algo me... Como que algo me caminó dentro de la garganta, güey. Como algo que sí se movía en mi garganta, güey. Mira. Se está yendo la señal, güey. Se están escuchando cosas horribles, güey. Se están escuchando cosas horribles. No, y la muñeca, güey. La muñeca. Prende, güey, los focos de aquí, ¿dónde se prenden, güey? No hay luz aquí. ¿Eh? Cosa. Grande. ¿No hay luz? Yendo toda la señal, está cortando todo está fallando. Está cañón, se siente horrible. En la casa se está cortando y hay golpes. Se escuchan los golpes, se está cortando. No los quiero dejar así. No los quiero dejar así, pero hay algo aquí que se está poniendo mal. Yo me estoy poniendo mal. No sé, se están escuchando golpes, se corta toda la señal, se escuchan voces y se está moviendo todo como si hubiera gente aquí en la casa. Miren, tengo todo prendido. Uy, lámpara, las luces de la casa. ¿Quieres que... Ok, pero el problema es que si los dejo solos y se empieza a cortar la señal como ahorita, no voy a saber, o sea, ese es el problema. Ok, vamos a hacer la última prueba de valor. ¿Eh? No, cállate, 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 cállate. Uy, uy.
vamos a ver aquí. Vamos a hacer... voy a hacer algo. Espero que ya regreso. Bueno, ahí va. ¿Por qué no te sientas, güey? Ahí va. Si hay algún espíritu en este lugar, ¿por qué nos sacas? ¿Por qué no sé de dónde estás y nos sacas? Muéstrate. 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 Uy, pobre señor, güey, te lo juro, pobre señor, güey. Mira, güey, aquí me siento mal. Aquí, nada más aquí, güey. Güey, se va la señal y todo. Bueno, yo creo que esta noche ya hemos llegado, ¿no? Al punto que quería ver es que el señor tenía una razón. Yo creo que hasta es menos de lo que, o sea, menos lo que me está pasando a mí que lo vio, ¿no? Me siento muy, muy extraño. El lugar está súper pesado. Obviamente hay que regresar con un ritual a este lugar. Güey. Quiero que los deje solos. Les expliqué que se está cortando. O sea, no los puedo dejar ni un segundo porque se corta. Pero de que está cañón, este lugar está cañón. Confirmado. O sea, yo vine a un lugar pensando que a lo mejor era así de esos lugares que me invitan, ¿no? Y me invitan a sus casas para que las vea, pero este lugar está totalmente pesadísimo. Pesadísimo. Escuchen. La energía te la arrastra horrible, ¿eh? Horrible, horrible. Se siente pesadísimo aquí. Me siento extraño, me siento... Creo que esta es una de las pesadas, ¿eh? De esos lugares pesados que no piensas que en un lugar tan pequeño hay algo así. Pues igual los puedo dejar solos un momento. A ver, aquí abajo nos ha cortado ya la señal. Los dejo solos. Sí puedo, si se corta pues ya sabrán que hasta que regrese. Ahí va. La muñeca ya la trae todo listo. Voy a dejar esto aquí. Listo. Ok. Sí, va. Salimos. No, sí, Los dejo un rato. Los dejo. Ahorita regresamos. Arriba se está cortando la señal. O sea, aquí no se está cortando. Los dejo aquí. No sé qué esté pasando. Listo. Ajá. Vamos. Bien. Creo que se me está perdiendo de aquí, ¿no? Los dejo solos. Güey, todavía se te ocurre cerrarle, güey. Me siento mal, güey. 5 minutos, regreso, Güey, salí, güey.
güey. Esta madre se movió, güey. No mames. Se movió, güey. Se movió por acá. Ok. Se prendió, güey. Güey, mira. Y justo en el momento, güey, se está apagando todo, güey. Se está apagando, se está cortando la señal, se ha prendido el foco. Están sensores. No mames, güey. No, ya. Entonces, ¿qué? Voy a agarrar mi lámpara, por favor. Te toca subir por los estos, güey. Los sensores, güey. Ve por ellos, güey. ¿Ya? Ay, güey. Ay, güey. Mira. Se me hace que... ¿Qué te parece si dejo la GoPro? ¿Sí? Ay, güey. Busca abajo de las camas. Les digo una cosa, es extraño, hay un momento que se empieza a cortar toda la señal. Se va, o sea, no sé, la señal me corta el video y pasan cosas, ¿eh? Está cabrón, discúlpenme la palabra. Pero en el tiempo que he hecho videos así, no me ha tocado tan pesado, güey. Güey, ¿ya ni quieres entrar o qué, güey? ¿Eh? ¿No vas a entrar? No. No. No, se prendió todo, güey. Se prendió la luz.
en el radio, güey. Clarito vi una sombra horrible, güey. ¿Sí la viste? ¿Será lo mismo que decía? ¿Quién que busque bajo las escaleras? Ok, vamos a... ¿Las escaleras? De las cámaras, güey. Vamos, pues. Sí. No sé si me están escuchando o no, pero... Vi algo que se movió aquí. Mames. Pues... Charlie. 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 Ah. Bueno, ya no puedo. Me duele el brazo, ¿eh? Charlie. Escuché algo, güey. ¿Estás escuchando tú, güey? Definitivamente hay que volver, güey. Se vio una sombra. Ajá. Me acordé que dejé el sensor. Ese. Cuando yo iba saliendo se movió la muñeca, güey. Ah, bueno. Está cabrón. Dejé el sensor. Esta casa está cañona. Ok, vale la pena. De verdad, un ritual o algo aquí. Vale la pena. Así que voy a ver qué onda. Si me dan chance de... Algo está pasando. Definitivamente este lugar está pesadísimo. Prometo volver pronto. Nos vemos mañana.